buenas tardes. Mi nombre es Elida Yadira Méndez Leines, estudiante de la Universidad Rafael Andívar en el primer semestre del técnico en profesionalización en enfermería, y en este momento les voy a leer el capítulo 16 del libro Don Quijote de la Mancha del autor Miguel de Cervantes. Prestemos atención. El ventero, que vio a Don Quijote atravesando en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo abrumada las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de su prójimo, y así acudió luego a curar a Don Quijote, e hizo una de sus hijas suyas, doncella, muchacha y de buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta, asimismo, una moza asturiana, ancha de cara, llena de cogote, de nariz roma y de un ojo tuerta, y del otro no muy sana. Verdad que es la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espadas, que algún tanto le cegaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Era gentil moza, pues ayudó a la doncella y a los dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote, que en sus camaranchón, que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arrillero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote. Y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que sólo contenía 4 mal lisas tablas, sobre 2 no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas al tiento y en la dureza, semejaban del guijarro, y 2 sábanas hechas de cuero de aldaga, y una frazada, cuyos hilos que si se quisieran contar no se perdería uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hijo le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritornes, que así se llamaba la asturiana. Y como al Bismaye viese la ventera tan acardenalado a las partes Don Quijote, dijo que aquello más parecía golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duele a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, también debistes vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver a caer a mi amo, de tal manera que me duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado 1000 palos. Bien podría ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca llegaba de llegar en el suelo, y cuando despertaba del sueño hallarme tan molida y quebrantada como que si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo un poco menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Panza. Y este caballero aventurero de los mejores y afuertes de sus luengos tiempos que acá no se han visto en el mundo. ¿Qué es caballero aventurero?, replicó la moza. ¿Tan nuevas sois en el mundo que no os sabéis vos?, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se ve apelado y emperador.
Hoy está acá la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa. Mañana tendría 2 a 3 coronas de reinos que dar a su escudero. Pues vos, siéndolo de este tan buen señor, dijo la ventera, ¿no tenéis a lo que parece quisiera algún condado? Y aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras, y hasta ahora no nos hemos topado con ninguno de lo que sea. O tal vez que hay una buena cosa y que se haya otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída, y yo no quedo con trecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaban escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano de la ventera, le dijo: Creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa de haber alojado a este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo es porque suele decirse que la alabanza propicia envilece, pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis hecho, para agradeceros mientras la vida me durare, y plugiera en los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y a los ojos de aquella hermosa ingrata, que os digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas la ventera y su hija y la buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que casi las entendía como si hablara en griego. Aunque bien alcanzaron a todas, se encaminaban al ofrecimiento y quiebros, y que no como usase a semejante lenguaje mirábanle y admirábanle y parecíanle otro hombre de los que no se usaba, y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó a Sancho que no menos le habían menester que su amo. Había el arriero concertado con que aquella noche se forcejearan juntos, y que le había dado su palabra de que en estado sosegado los huéspedes y durmieron sus amos, les iría a buscar a satisfacerle el gusto en los cuanto le mundase. Y cuéntase de esta buena moza, que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga y no tenía que afrontar estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos le traían aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrechado establo, y luego junto a él hizo el suyo Sancho, que sólo contenía una entera de enea y una manta, que antes mostraba ser de ajeo tundido que de lana. Sucedía a estos 2 lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, en las enjalmas y todo el adorno de los 2 mulos que traía, aunque eran 12, lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, según lo dice el autor de esta historia, y que de este arriero hace particular mención porque le conocían muy bien, y aunque quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que Cide Manjate Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y echase bien de ver, pues las que quedan referidas con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio, de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que no nos cuentan las acciones tan corta y suscitantemente que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero y ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien, haya 1000 veces el autor de Tamblante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas, con qué puntualidad lo describe todo. Digo, pues,
después de haber visitado el arriero a su cuenca y dádole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar su puntualísima Maritornes. Ya estaba Sancho bizmado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas, y don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba unas lámparas que colgaban en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trajo a la imaginación una de las entrañas locuras que buenamente imaginarse puede. Y fue pues que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que él se ha dicho castillo eran a su parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija de la ventera, lo cual del señor Castillo, la cual vencida de su gentileza se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a hacer con él en una buena pieza, y teniendo todo esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en el que su honestidad se había de ver, y se propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Quintañona se le pusiesen adelante. Pensando, pues, en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora que para él fue menguada de la venida de la asturiana, la cual, en camisas y descalzas, cogido los cabellos de una albergana en fustán, con tácitos atuendos a pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta cuando don Quijote la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus bismas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su fermosa doncella. La asturiana que, toda recogida y collada, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque era ella de arpillería, a él le pareció ser de finísimo y delgado cental. Traía en las muñecas unas cuantas de vidrio. Para él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía, y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada, fiambre y trasnochada. A él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el mal ferido caballero. Vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban. Y teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja le comenzó a decir: quisiera hallarme en términos, hermosa y alta señora, de poder pagar tamaña vuestra merced con la que con la visita de vuestra gran hermosura me habéis hecho, pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho, donde yago tan molido y quebrantado que, aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible. Y más que se añade a esta imposibilidad otra mayor,
que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea de Tobosco, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si a esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandío caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión que a vuestra gran bondad se me ha puesto. Maritornes estaba congojadísima y trasudado de verse tan asida de don Quijote y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía. Procuraba sin dar palabras decidarse. El bueno del arriero, a quien tenían despierto sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta, la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que don Quijote decía, y celoso de lo que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro. Se fue llegando más al lecho de don Quijote, y quedó hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero, como vio que la moza forzajeaba por decirse y don Quijote trabajaba por tenerla, pareciéndole mal la burla, enarjoboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca en sangre, y no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más de lo de brote, se le paseó todo el cebo de cabo a cabo. El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudieron sufrir la añadidura del arriero. Dio consigo en el suelo. Acalló gran ruido, despertó el ventero y luego imaginó que debían de ser dependencias de Maritornes, porque habiéndola llamado varias veces no respondía. Con esta sospecha se levantó y encendió un candil. Se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y no era de condición terrible, toda meledrósica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y ahí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: ¿A dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho Panza, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida de dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que, a su despecho, le quitó el sueño, el cual, sintiéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero, cual andaba su dama, dejando a don Quijote, acudió a darle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo que sin duda ella era sola la ocasión de toda la armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo, y lo bueno fue que el ventero se le apagó el candil, y como quedaron a oscuras, dábanse con tan compasión a todos bulto que, a donde quiera que ponían la mano, no dejaban cosa sana. ¿Alojaba acaso aquella noche a la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo asimismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de la lata de sus títulos, entró a oscuras en el aposento diciendo: ténganse a la justicia, ténganse a la Santa Hermandad,
y el primero con quien se topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y echándole eh, a tanto mano a las barbas, no cesaba de decir favor a la justicia, pero viendo que el que no tenía asido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto. Y los que estaban ahí dentro eran sus matadores, y con esta sospecha forzó la voz diciendo ciérrense la puerta de la venta, miren no se vaya nadie, que han muerto aquí un hombre. Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia del grado que tomó la voz. Retiróse el ventero de su aposento, el arriero de sus enjalmas, la moza de su rancho, sólo los desventurados dos, Don Quijote y Sancho, no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar luz para hacer y prender los delincuentes, mas no la halló, porque el ventero de la industria había muerto la lámpara cuando se retiró de su estancia, y fuelo forzoso acudió a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil. El ventero, que vio a Don Quijote atravesando en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña. Vamos a hablar de 3 palabras importantes, que son el bismaye. ¿Qué es bismaye? Bismaye es poner en plastos. Guijarro. ¿Qué es guijarro? Es una piedra redonda en la cual donde Don Quijote habla de que su cama estaba hecha o tenía guijarro, o sea, tenía piedras dentro de su cama, ¿verdad? Acongojada. Cuando Maritornes salió o se alejó de Don Quijote, iba acongojada cuando llegó el ventero. Esto quiere decir que ella iba con pena o sintiendo culpa, que se acomodó en la cama de don Sancho Panza. Como pudimos escuchar la lectura del capítulo 16 del maravilloso libro o la obra de Miguel de Cervantes titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A pesar de haber sido escrita en el año 1605, es una literatura española. Hasta la fecha, en nuestra actualidad, en pleno siglo XXI, en 2021, es una obra muy interesante. Para los que todavía no la han leído, pues se los sugiero porque es una obra que le da a uno una extra imaginación, una semejante imaginación de, a pesar de esos tiempos, cómo él pudo mantener la trama de la historia. Gracias por vernos.